el invitado de esta noche, el profesor André Jardín, el entrenador del equipo de Atlético San Luis, un hombre que además conoce bien el fútbol brasileño, dirigió a las selecciones brasileñas sub-20, sub-23, ganó la medalla de oro olímpica en los Juegos de Tokio y ahora ha hecho una campaña muy interesante, la primera campaña no completa, pero la ha hecho muy interesante con el San Luis y ahora está arrancando su segundo torneo. Profesor Jardín, muchas gracias por estar con nosotros en Fútbol Picante. Yo que agradezco el convite, es con mucho gusto que participo, un placer muy grande. En fin, vamos a aprovechar mucho de cambiar experiencias. Correcto, muchas gracias. Obrigado. Profesor Jardín, yo le preguntaría directamente sobre el partido del fin de semana en Guadalajara. ¿Qué tipo de partido espera usted o qué tan complicado será el partido para el Atlético de San Luis? De los juegos con certeza más difíciles del torneo, porque Chivas yo considero una de las grandes equipos del torneo, que juega en su casa, con certeza presionado también por no ter ganho el primer juego. Es un equipo muy agresivo, un equipo que ya terminó muy bien el torneo pasado, consiguió se recuperar muy bien. Entonces, una de estas partidos complicadas que tenemos, mas en la verdad el torneo mexicano es muy equilibrado. Para mí prácticamente no hay juegos fáciles, son todos muy difíciles. Mas por cierto que este es sin duda una gran partida, una partida que vamos a tener que ser muy inteligentes, muy estratégicos para enfrentar y intentar salir con puntos de este juego. Profesor Jardín, ¿cuál es la aspiración real del Atlético San Luis en este torneo? Sí, yo creo que tenemos que, sobre todo, encontrar un nuevo equilibrio, es un nuevo equipo. Por cierto, que la salida de Berterame es una salida importante, reconocemos esto, con certeza estamos buscando encontrar un jugador que nos dé todo el potencial que Berte tenía. A partir del momento que encontramos el equipo, creo que contratamos buenos jugadores, hay refuerzos importantes que están llegando, claro que ainda se adaptando al fútbol mexicano, mas creo que estamos con un plantel importante, mas de este plantel es necesario que formamos un equipo fuerte que nos dé toda la seguridad que la equipo del torneo pasado nos dio y que consigamos hacer un torneo nuevamente equilibrado. Creo que tenemos aspiraciones de repetir la campaña, mas sobre todo antes de mirar objetivos tan grandes, tenemos que encontrar un equilibrio, actuaciones regulares que nos den puntos, si no en todos los juegos, en casi todos los juegos, que consigamos enfrentar todos los rivales como conseguimos en el torneo pasado. Ahí, a partir de tener un desempeño que realmente me dé seguridad, creo que podemos pensar grande en este torneo. Profesor Jardín, un gusto saludarlo, un abrazo a la distancia. A ver, gana la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos y viene la oportunidad de llegar a México con San Luis, un gran reto en su carrera. ¿Qué definiría como lo mejor de la Liga MX y lo malo o lo peor de la Liga MX? Lo bueno y lo malo de esta liga, profesor Jardín. Para mí una liga muy equilibrada, me lembra, realmente se parece mucho con la liga brasileña a nivel del equilibrio, buenos equipos poderosos con plantillas importantes, muchos jugadores extranjeros, jugadores también importantes en sus países, jugadores de selección. Entonces es para mí lo punto más fuerte es que es una liga muy equilibrada y que se transforma en una copa, ¿no? Ali a frente. Tal vez a mí me gustan mucho los torneos que logran los equipos más regulares. Hay que, para mí, haber por lo menos una tasa que se dispute por puntos ganos durante el torneo todo, ¿no? Entonces, para mí sería este punto flaco, que se juegue una copa o dos copas, no importa, mas pelo menos un torneo para mí podría ser por puntos conquistados, porque esto premia a los equipos más regulares, premia las campañas más importantes, por más que la campaña te dé alguna ventaja a frente al torneo, pero sabemos que esto no es suficiente. Muchas veces
un equipo que hace muchos puntos, como fue Pachuca en este último torneo, que para mí era el equipo que merecía más ganar el torneo, y acaba perdiendo justamente por una fórmula que muchas veces te da equilibrio. Claro que a nosotros nos interesa este tipo de torneo porque, veja bien, clasificamos en lugar 10, jugamos de igual para igual contra Pachuca y por mucho poco no pasamos a las semifinales, estaremos entre los 4, ¿no? Más, sinceramente, como entrenador, a mí me gustan mucho los torneos que premian la regularidad de los equipos, que te dan de turno en retorno, como prácticamente todas las ligas, ¿no?, del mundo todo. Mas, enfim, hay que se adaptar y que justamente aprovechar la oportunidad muchas veces de mesmo no tendo la campaña o no tendo un elenco para hacer una campaña que saia en primer lugar, porque por cierto que esto va a ficar siempre en la mano de los equipos que tienen las mejores plantillas, pero la verdad cuando empieza el torneo, la liguilla, las cosas se equilibran y todos pueden ganar. Pues una pregunta obligada y me interesa saber su opinión y cómo nos ven de afuera. Usted estuvo involucrado en el fútbol formativo en Brasil y conoce el fútbol formativo, por lo menos a la distancia de México. Alguna vez se le ganó en el 2005 un campeonato mundial sub-17, México a Brasil, la medalla olímpica en el 2012 y seguramente sabe un poco de lo que le voy a preguntar. ¿Le llama la atención que la selección sub-20 de México haya quedado eliminada de los Juegos Olímpicos y del Campeonato Mundial? ¿Le sorprende, profesor? Mucho, porque en Brasil miramos México como una potencia, sobre todo en las categorías inferiores. Es siempre una selección a ser batida, una selección que llega no mínimo entre las 8 mejores de prácticamente todos los torneos. Es así que miramos. Entonces, para mí, el fútbol mexicano de selecciones es una potencia. Mirando ahora, estando cerca de aquí, miro que realmente hay una organización muy interesante, hay clubes que invierten bastante en las canteras, hay jugadores jóvenes surgiendo a todo instante en la liga, sobre todo los clubes que más invierten. Mas creo que tiene que continuar haciendo estos investimentos, sobre todo también en otros equipos de expansión, equipos por veces que no pueden, en Brasil es muy común tener equipos que no tienen un equipo profesional, mas investen mucho en la base. Entonces hay equipos importantes dentro del fútbol de base que muchas veces forman jugadores para los grandes equipos. Entonces, cuanto más clubes que realmente tengan un trabajo muy bueno, mejor para el fútbol mexicano. Así que miro y acho que el Brasil tiene este triunfo, que es un país que tiene muchos clubes que invierten de una manera muy pesada, muy fuerte, y por eso se revela tanto, y por eso que Brasil es un exportador muy grande de jóvenes talentos. Profesor Jardín, usted hablaba del futbolista mexicano y bueno, usted lo tuvo oportunidad de enfrentar a una generación, ya lo decía Paco, en Tokio, que realmente era muy competitiva. Pero ¿no le parece a usted que el futbolista mexicano en la Liga MX no aparece con el protagonismo que se necesita? A ver, se lo voy a preguntar directamente. ¿No hay demasiados extranjeros en el campo de juego? Creo que sí, sinceramente. Creo que esta es una opinión muy pessoal, mas creo que los países que aspiran cosas grandes como México, que aspira a ser campeón mundial, que aspira a hacer buenas campañas siempre, y hay esta cobranza, hay esta exigencia de la cultura, del pueblo, del pueblo. Entonces hay que proteger un poco los espacios de los mexicanos. Para mí, 5 o 6 extranjeros estaría de buen tamaño, que es como es en Brasil, bueno, claro, los extranjeros son bienvenidos, muchas veces aumentan el nivel del torneo, mas tiene que haber un control, para mí tiene que limitar, sí, 10 extranjeros, para mí es un número bastante alto, 7 dentro de la cancha, acho que podría encontrar un equilibrio un poco mejor justamente para oportunizar más mexicanos y con esto fortalecer la selección, ¿no? Quien sale ganando
al final es la selección. En México se ha hablado de la posibilidad de que Dani Alves, el famoso jugador del Barcelona, venga a algún club, todavía se especula. Usted lo conoce bien a Dani Alves, lo dirigió en los Juegos Olímpicos y bueno, ¿qué brasileño no conoce a Dani Alves? ¿Dani Alves triunfaría en el fútbol mexicano a esta edad? Sí, incluso si quiere venir a Atlético, las puertas están abiertas, ¿eh? Llamando aquí ao vivo, porque es un gran jugador, una gran persona, un gran líder sobre todo, un jugador que para mí tiene una capacidad de contagiar el ambiente donde está, que me impresionó mucho, porque no era un jugador de selección olímpica, fue un jugador que se sumó en la última etapa, ante los Juegos Olímpicos, conquistó todos los jugadores en los primeros días, un liderazgo muy natural, una energía positiva impresionante. Para mí fue un jugador fundamental en nuestra conquista de la medalla. Y ahí mirando de cerca, entiendo por qué es el jugador que ganó tantos títulos como ganó, por donde pasó. Tal vez sea, creo que, si no estoy enganado, el jugador que más títulos tienen en el fútbol profesional. Y mirando de cerca, fico con la convicción, entendiendo exactamente por qué ganha tanto, porque es un jugador que sabe exactamente o que un vestidor necesita, o que el equipo necesita para ganar, y hace un liderazgo impresionante, va convenciendo a todos los jugadores con sus actitudes, con sus palabras. Entonces, para mí, si viene al fútbol mexicano, sería muy, muy bueno a todo el fútbol mexicano, por todo lo que representa, por ser ainda un gran jugador, por ser un jugador que tiene esta aspiración de jugar la Copa del Mundo, por cierto que va a estar, porque tiene nivel, y todos los brasileños sabemos del potencial que tiene, la experiencia que tiene, y me parece ser un jugador que consigue conquistar todo lo que coloca en su cabeza. Entonces, es un jugador que, sobre todo este año, ainda tiene mucha cosa a mostrar y sería muy interesante que viese el fútbol mexicano.